Foro, el valor del conocimiento. Hola, bienvenidos a una nueva transmisión de Foro Una Entrevista. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Óscar Muñoz. Él es Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo de la Contraloría de Itagüí. Bienvenido, doctor Óscar. Buenas, ¿cómo estás, Laura? ¿Cómo te va? En esta ocasión abordaremos un tema que hemos venido desarrollando en Fórum Público, que es el principio de equilibrio económico o financiero del contrato estatal, un tema bastante importante al momento de contratar por parte de la administración pública y de los contratistas o potenciales proponentes. Empecemos entonces nuestro tema, doctor Óscar. ¿Cuáles son los criterios que debe tenerse en cuenta al momento de la distribución de riesgos al interior de los contratos estatales? Bueno, es importante que al momento, las entidades estatales, al momento de la realización de todos sus estudios previos y de los análisis de riesgos que deben realizarse en la contratación estatal, tengan presente todas las circunstancias que pueden rodear la contratación estatal, el objeto que van a contratar dependiendo de la modalidad que van a utilizar para tal fin. En eso, los documentos COMPES más recientes han determinado unas metodologías prácticas de cómo se puede llegar a una determinación medianamente cierta de los riesgos previsibles, porque recordemos que los riesgos imprevisibles pues tendrán que ser objeto de un reparto entre las partes en el contrato estatal para permitir precisamente que a futuro, si se da alguna materialización de uno de esos riesgos imprevisibles, pues se pueda buscar un equilibrio de ese contrato en razón del principio de conmutatividad del contrato estatal, de la condición sinalagmática del mismo y en algo que resulta muy particular en la contratación estatal. Y es que en algunos escenarios hemos venido presentando que la teoría del enriquecimiento sin causa como como principio general del derecho es perfectamente aplicable en el tema de la contratación estatal cuando estamos hablando de equilibrio contractual, porque no podemos generar en ninguno de los dos extremos una descompensación entre prestación y, lógicamente, la contraprestación que tenga que darse. Doctor Óscar, hay una pregunta bastante trascendental. Hay riesgos que, por ejemplo, pueden presentarse en virtud de una fuerza mayor o caso fortuito. ¿Estas eventualidades siguen siendo asumidas por la administración o realmente se ha desplazado un poco al contratista? La verdad es que también dependiendo del escenario donde nos estemos moviendo, lógicamente que no podemos hacer atribuible al contratista eventos que superan su capacidad volitiva, no es bajo la voluntad de él que los riesgos por caso fortuito o fuerza mayor puedan ser contenidos dentro del desarrollo del contrato, e incluso no podríamos llegar al escenario de la previsión de algo que resulta tan imprevisible como un hecho fortuito de eso, como un caso fortuito de una fuerza mayor. Es perfectamente viable en el caso que tú propones que la administración pública tenga que compensar esos escenarios en los cuales las condiciones generales que motivaron la contratación varían por factores exógenos a la misma relación contractual, que no hacen parte del desarrollo, que no hacen parte, pues repito, de la voluntad del contratista y que tampoco hacen parte de la voluntad de la administración, pero que en razón de aquellos ya principios contractuales que protegen la utilidad del contratista, el equilibrio del contrato y todo aquello, pues lógicamente habrá que buscar que la administración compense esa contratación estatal en razón de esos hechos fortuitos que se presenten. Doctor Óscar, ¿existe algún procedimiento para determinar el monto a compensar al contratista cuando estamos en un evento de desequilibrio económico del contrato? Es reiterada la jurisprudencia. Ha sido reiterada y no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Los tribunales españoles, los tribunales brasileños, los tribunales de arbitramiento internacional de Panamá y Argentina han sido muy juiciosos en llamar la atención de que esas fórmulas de equilibrio contractual se presenten o se formulen, valga la redundancia, desde la confección del contrato estatal. Porque después, a futuro, es un tema que probatoriamente se vuelve mucho más complejo y complicado. Si tú tienes la posibilidad, que es un ejercicio responsable e incluso, pensaría yo, como algunos tratadistas, que esas fórmulas de compensación de equilibrio contractual hace parte de los riesgos previsibles, porque mientras nosotros estemos
mercados regidos por oferta y demanda, con inflación y deflación y con tasas de cambio en contratos que, por ejemplo, se pactan en moneda extranjera. Mientras nosotros tengamos todos estos factores variables, es medianamente previsible que los valores del contrato puedan tener variaciones a favor o en contra, porque tampoco podemos hablar que siempre la variación va a ser desfavorable al contratista. Entonces es perfectamente viable que la fórmula se plantee desde el principio de la contratación estatal, que no se deje para posterior a cuando se presenten las dificultades en el equilibrio del contrato, pues lógicamente, como les decía, porque hay una dificultad probatoria allí, perfectamente viable desde el principio. En los contratos de obra, por ejemplo, es muy viable cuando nosotros estamos trabajando cantidades de obra por valores unitarios, cuando nosotros estamos contratando bienes o servicios en moneda extranjera, que lo podemos tasar, podemos establecer incluso con cuál tasa de cambio vamos a remunerar, si con la tasa de cambio del día del pago, del día del contrato, del día de la entrega. Bueno, básicamente perfectamente se puede establecer una fórmula previamente. En días pasados hablábamos desde Fórum Público de una sentencia que expidió el Consejo de Estado, en la cual nos decía que intentar la negociación directa del contratista con la entidad contratante pues no era un requisito para hacer uso de la acción de controversias contractuales. ¿Realmente esa negociación directa sí es el primer paso o no se suele intentar la negociación en un primer principio? A ver, Laura, hay que graficar dos escenarios. Hay un escenario básico y es el escenario principalista de la relación contractual con el Estado. Nosotros tenemos un contrato que es consensuado, que finalmente, y esa condición sinalagmática del contrato nos obliga a que es una relación bilateral en la que perfectamente puede darse, antes de acudir a la jurisdicción, puede darse una fórmula de compensación de esos valores que se puedan estimar como un desequilibrio contractual. Y otro escenario es que nos entremos ya en los terrenos del derecho adjetivo y que empecemos a tener como un requisito de procedibilidad el agotamiento de un mecanismo alternativo, por así llamarlo, de solución de ese conflicto de diferencia, por un equilibrio contractual. La sentencia que tú refieres precisamente, que salió esta semana, 17770, si no estoy mal es la referencia de esta semana, precisamente el Consejo de Estado logra precisar bastante bien que no es un requisito de procedibilidad, pero no toca ese escenario de que es que en el derecho adjetivo, cuando nosotros estamos hablando de normas procesales, el requisito debe estar establecido dentro de las normas procesales. Y si tú te vas al argumento que tuvo el Tribunal Administrativo del Casanare, fue un argumento que viene dentro de normas sustantivas que no tiene por qué entrar en los terrenos del proceso de las normas adjetivas. Por ello no es un requisito de procedibilidad, lógicamente. Es una alternativa que perfectamente tienen las partes en el contrato de sentarse a encontrar una salida en el equilibrio contractual precisamente basándose para ello en los principios y en las normas que la Ley 80 y la Ley 1150 les permiten para encontrar ese asunto, pero como requisito de procedibilidad no le encuentro fundamento legal. Pongámonos un poquito en el terreno de los servidores públicos que están hacia el otro lado de la contratación. ¿Será que es posible que a ellos también, a la entidad, se les compense un dinero en virtud del desequilibrio económico del contrato? Laura, ahorita hablábamos de que, me preguntabas que si había posibilidad de tener una fórmula preliminar o previa, pactada en el contrato estatal para buscar el equilibrio. De la confección de esa fórmula, ¿es posible o no lo que me acabas de preguntar? Si yo como entidad estatal, porque entre otras no podemos tener una errada concepción que algunos servidores públicos tienen, y es que le tienen temor a eso, precisamente, a buscar una compensación del patrimonio público. No, es perfectamente viable que si la fórmula que se confecciona para buscar el equilibrio del contrato tiene variables que afecten en más o en menos, es perfectamente viable que a la administración pública esa afectación la favorezca y haya una compensación del equilibrio contractual en favor de la entidad estatal. Lo que pasa es que en escenarios como el colombiano, donde tenemos unos serios problemas de planeación, donde tenemos unos serios problemas de coherencia presupuestal en frente de lo que es el contrato y lo que van a ser los recursos que se van a destinar para los mismos, es completamente
no completamente, es más bien difícil que nosotros tengamos un escenario que favorezca a la entidad estatal, pero es perfectamente viable. Finalmente, doctor Oscar, ¿qué pasa, por ejemplo, en aquellos contratos de concesión que se pacta un tiempo, una vigencia, y se llega a ese tiempo pactado y el contratista no ha logrado recuperar la inversión? Se lo pregunto porque algunas entidades, por ejemplo, son bastante temerosas al control posterior que realiza la Contraloría General, a esa responsabilidad fiscal que pueden verse inmiscuidos por ampliar aún más el plazo del contrato. Hay que tener presente en esta pregunta, Laura, varios aspectos. ¿Cuál es la naturaleza de los contratos de concesión y sobre todo en obra pública? En eso los chilenos nos llevan una ventaja enorme porque han tenido un desarrollo normativo y un desarrollo en esas concesiones de primera, tercera y cuarta generación que han permitido que ellos perfeccionen mucho esas fórmulas. Los contratos de concesión tienen como principio, así hablando en términos más bien fáciles de entender, es el permiso que el Estado le da a un particular para que preste un servicio que originalmente estaba a cargo del Estado y lo va a prestar él, y que en razón de eso las inversiones para la prestación de ese servicio las tendrá que hacer el particular, y en razón de esas inversiones se hacen unas proyecciones en el tiempo con cálculos actuariales que le permiten al contratista, al concesionario, establecer una tasa de retorno de la inversión y de remuneración de su inversión que le hacen viable el negocio. Y volvemos al mismo tema de ahora. El éxito está en la fórmula de cómo se establezca. Es perfectamente viable. Incluso hay casos que han buscado el equilibrio del concesionario porque los estudios que motivaron el contrato de concesión no consultaron las realidades de esa obra o las expectativas de esa obra. Por ejemplo, si tú concesionas una vía y la fórmula de remuneración del concesionario va a estar en una expectativa de tránsito de vehículos por la zona, y esa expectativa de tránsito de vehículos, por ejemplo, se ve afectada por razones de orden público que superan al concesionario, pues es lógico que tendremos que hacer una compensación, por lo menos modificando la fórmula y o extendiendo el tiempo de la concesión o cambiando la remuneración de la concesión. Entonces, es perfectamente viable que se busque un equilibrio, entre otras porque es un tema de justicia con quien hizo la inversión, que es el concesionario. Le agradecemos al doctor Oscar la invitación. Esperamos tenerlo por acá en Fórum Público y en Fórum Entrevista en otra oportunidad. Muchas gracias. A todos ustedes, amigos de Fórum, esperamos que hayan quedado resueltos estos cuestionamientos que puede suscitar este principio tan importante al interior de la contratación pública. Nos veremos en una próxima emisión. Hasta pronto. Fórum, el valor del conocimiento.